episodio hablamos de un arco y un barco y un profeta. Comencemos. En este episodio rápido veremos primero de Nefi, capítulos 16-22. Esto dará fin al primer libro de Nefi, en el capítulo 16. Relato de lo que varios eventos cronológicos que ocurren. Hay menos teología en este capítulo, así que voy a analizar varios de estos puntos. Pero abre con Nefi, que habla con Lamán y Lemuel. Nuevamente, él sigue con la visión de Lehi aquí. Y ahora les habla a Lamán y Lemuel sobre cómo la verdad es dura de aceptar, ¿no? Y él dice, por ejemplo, aquí en el versículo 2, y aconteció que les dije que sabía que había hablado cosas difíciles contra los malvados de acuerdo con la verdad. Y a los justos los he justificado y testificado que serán levantados en el último día. Por cierto, ¿de quién habla? ¿Verdad? En su época probablemente se refiere a varios grupos de personas que estaban en Jerusalén o que ya habían dejado Jerusalén, igual que los leítas hacen aquí, ¿verdad? Por eso el culpable considera la verdad difícil, porque los corta hasta lo más fondo. Sería como pensar en una espada, ¿verdad? Que corta hasta el centro mismo. La espada o la palabra, o la justicia o la ley, es lo que simboliza esa espada. Y luego dice aquí en el versículo 3, creo que algo que de nuevo nos da una sombra de Lamán y Lemuel estando apegados a la institución, si se quiere, la institución teocrática en Jerusalén con su ideología y su ortodoxia y doctrina. Dice, y ahora mis hermanos, si fueran rectos, ¿verdad? Así que veremos su distinción de nuevo. Si fueran justos y estuvieran dispuestos a escuchar la verdad. Bueno, de nuevo, Lamán y Lemuel piensan que son justos. Entonces, ¿de qué habla Nefi? Él habla de la ley superior, habla de la plenitud del Evangelio, habla de ir más allá de la ley de Moisés. Es el mismo problema de tiempos de Jesús, ¿no? Los judíos en la época de Jesús tienen el legado, la ortodoxia, de lo que pasó aquí en el tiempo de ley, y se limitan solo a la ley de Moisés. Han dejado de mirar hacia cualquier otra cosa, o especialmente a esperar a un redentor para ellos. Y él une una palabra importante aquí con eso, que aquellos que no están dispuestos a escuchar la verdad, que no murmuren debido a la verdad. De nuevo, la palabra murmurar, de donde viene, principalmente es de la historia del Éxodo y los hijos de Israel. Recuerden que ellos fueron quienes murmuraron siempre, al atravesar el desierto y salieron de Egipto, ¿verdad? Donde eran esclavos y no. Podían quizás practicar su religión como deseaban. Y luego emprenden esta larga aventura por el desierto. Por el desierto. ¿Qué hará Nefi con su familia? Los leítas pasarán por un tiempo muy difícil, de aproximadamente 8 años o más, donde ellos van a sufrir hambruna, estarán cerca de la muerte. Sufrirán por falta de agua, sufrirán debido al trabajo intensivo, estilo de vida que tienen, básicamente. Van a ser como beduinos árabes, viajando en tiendas, con sus bestias de carga y tal vez ganado de algún tipo. Y es una forma de vida muy, muy difícil. Y dependen completamente de los elementos a su favor, lo que no ocurre muy seguido allí. Esto es muy diferente al estilo de vida elegante que Lamán y Lemuel habrían tenido en Jerusalén, ya que su padre parecía ser, Lehi parecía ser, alguien de renombre y adinerado. Es una diferencia muy marcada de lo que acostumbraban.
Pero murmurando aquí, Nefi va a entrar en acción para el resto de esta expedición por la península arábiga y compararlos a los leítas con los hijos de Israel, saliendo de Egipto y vagando por el desierto durante 40 años. Y así Nefi, Lamán, Lemuel y Zoram toman esposas de las hijas de Ismael. Recuerden que Ismael también tiene hijos, y al menos un par están casados, con hijos. Cuando Lamán, Lemuel, Sam y Nefi regresan por la familia de Ismael. Esos hijos ya están casados y tienen hijos. No sabemos qué tan grande es este grupo. No sabemos quién más está aquí. Muchas veces, en la forma en que escribían antiguamente, se centraban solo en la familia. Ahora han mencionado a Zoram, por supuesto, y los zoramitas se convierten en una gran parte del libro de Mormón. Y entonces a Lehi se le dice y se nos dice de noche, esta podría ser otra visión o sueño que Lehi tiene, que parece ser muy a menudo un conducto para esta forma de comunicarse con Dios. Y así se le dice de noche que por la mañana debes levantarte y partir. No hay tiempo que perder. Y así se levantarán por la mañana y partirán. Ahora es muy interesante porque viajar en la península arábiga para los beduinos es algo interesante, ¿verdad? El estilo de vida que tienen viviendo en estas tiendas requiere moverse. Frecuentemente debes cambiar de lugar. La estadía promedio en uno de estos tiendas en un área es de unos 10 a 12 días, y eso es todo. A veces te quedas hasta 6 meses. Pero mucho depende de las estaciones, la época del año y cuánta agua habrá, cuánta vegetación hay en el área donde paraste, porque puedes parar y con tus bestias de carga y ganado que tienes, es posible que no puedas quedarte mucho tiempo. Puede que nadie haya venido y se haya quedado allí por un tiempo y algo de vegetación haya crecido. Ha habido algo de agua allí, hay algo para comer, hojas para comer y hay animales para cazar allí. Pero podría no sostenerte por mucho tiempo dependiendo de dónde te hayas detenido. Lo otro que te hace avanzar es que si tienes ganado y bestias de carga y estás en un lugar concreto, claramente no están lejos y no quieres arriesgar a que tus camellos y tu ganado sean robados. ¿Cierto? Por eso no están muy lejos de tu tienda. Quizás no justo al lado, pero tampoco demasiado cerca. Y el problema con esa proximidad de los animales, luego de un tiempo, imagina cómo huele, muy mal, muy mal. Y lo que se vuelve aún peor son las pulgas. Y así, al final es intolerable y tienes que moverte. Y otra vez, si se trata de un pequeño oasis, una zona pequeña de vegetación, que son muchos de los lugares del norte y centro de Arabia, entonces deberás buscar otro sitio. Entonces, se despiertan y ahí está la esfera curiosa, ¿cierto? La esfera de curiosa mano de obra. Y la liaona. Y es interesante pensar en lo que es esta cosa. Y creo que en su mayoría adivinamos realmente qué es este instrumento. Pero lo importante es entender cómo es una herramienta al interpretar qué brújula es, la cual se basa en la fe y en recibir respuestas del Señor. Por supuesto, todos. Si hablamos de restauración con los leititas, lo que tendrías con esa esfera de curiosa hechura es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es un deber del sacerdocio de Melquisedec, que Nefi inserta aquí. No es que no estuviera, pero es una parte de su viaje de restauración y asegurarnos de contar con todos estos instrumentos que forman parte de algo de la ley superior. Y recuerda, esto es como uno de los instrumentos. Están reuniendo algunas de estas cosas. Han tenido la espada de Labán, ¿no?, que guardan,
y que se conserva a través de los reyes y los profetas hasta llegar a Moroni. Y aquí tienes la Liahona, que se mantiene hasta Moroni. Y al final, cuando Mosía viene y conoce a los mulequitas, obtienen piedras videntes del hermano de Jared y las guardan. Y así tienes estos artefactos que eran realmente parte de un legado de este pueblo. Y todos forman parte de un simbolismo de su relación con Dios, ¿cierto? La espada de Labán fue algo que los liberó, por decirlo de alguna manera, de Jerusalén al obtener las planchas de bronce, los registros de Dios, las escrituras. Hablamos de la palabra de Dios y la ley. Ahí está la espada, ¿no?, de la que hablamos. Y tienes la espada de Labán y tendrás el Espíritu Santo en forma física, un objeto que es la liahona, y funcionaba con 2 flechas, se nos dice. Y es algo interesante. Quiero decir, eso es algo, uno de los dioses egipcios antiguos es el dios Min. Y él lleva consigo a menudo, es casi como un rayo, como el que tendría Zeus. Pero lo que es en realidad es una flecha con púas, o 2 flechas, como 2 flechas. Y Min es principalmente del área del Sinaí y el Bajo Egipto del desierto. Él es el dios del desierto, que tenía estas 2 flechas, de algo similar a exploración o migración, ¿cierto? Y algo que se encontraría en un entorno antiguo para quien viaja por el desierto. Luego, en el verso 11, vuelve a mencionar lo anterior. Y tomamos semillas de toda clase para llevar al desierto, saliendo de nuevo hacia el mundo solitario y lúgubre, tal como hicieron Adán y Eva. Y en el versículo 12 cruzan el río Lamán, igual que, de nuevo las comparaciones con el Éxodo, igual que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, probablemente el Golfo de Acaba, probablemente donde están. Y así vamos a empezar a ver más y más de esta imaginería del Éxodo. Y se nos dice que van a un lugar llamado Shazer. Esta va a ser otra área, probablemente algo que sería como una cuenca de río, donde durante ciertas épocas del año habría habido agua fluyendo por allí. No tiene por qué seguir allí. Podría existir agua, pero en su lugar habrá abundante follaje, un oasis. Y de nuevo, si vas a Google Earth, puedes encontrar estos lugares que están en estas zonas. Algunos están en las montañas y otros en los valles. Y de hecho, Shazer significa algo retorcido. Así que puedes imaginar tal vez un amplio o no tan amplio wadi, un valle con paredes rectas. Quizás aquí había un oasis, una cuenca fluvial. Esto está en las partes fértiles, no se alejan mucho de los límites aquí, las montañas, que están en la zona del Golfo de Acaba y luego más abajo hacia el Mar Rojo. Esto es parte de lo que llaman la ruta del incienso. Esta es una ruta muy famosa. Hablamos de incienso con el templo, mirra con el templo. Estas especias eran traídas a través de esta ruta del incienso, especialmente en el sur de Arabia, hacia donde los leititas llegarán a abundancia. Había una ruta que seguían los comerciantes de especias valiosas, no solo para los judíos, no solo para israelitas, sino para muchas culturas de Oriente Medio, que usarían esto para quemar en sus templos. Usaban incienso y mirra. Esta ruta se había desarrollado probablemente con zonas conocidas para saber el tiempo hasta la siguiente parada por agua y comida. ¿Habría alguien presente? ¿Sería suficiente para más de una persona? Grupo, pero estas caravanas definitivamente habrían estado pasando por estas zonas.
Y en el camino encuentran comida con sus arcos y flechas, cazan presas. Así que en áreas donde habría presas pequeñas, medianas, tal vez incluso grandes aquí. Había en esos lugares, quizás aún existan, hay cabras montesas si subes a las montañas e incluso leopardos en estos lugares. Así que hay presas grandes que pueden cazar con flecha o honda, golpeadas con honda. Y eso bastaría para una familia por un tiempo. Pero imagina que hacen esto constantemente, ¿verdad? Que están fuera siempre. Piensa en la necesidad en un desierto con poca agua y pocos puntos de vegetación y animales para cazar. Es probable que estén cazando con mucha frecuencia y siguen a la liajona y hallan lugares para cazar. Y esto se fundamenta en su fe, ¿cierto? Es solo basándose en su fe que reciben la guía. Es en cierto modo bueno, es absolutamente una lección increíble sobre la fe. ¿Cierto? Que muy bien, si logro tener suficiente fe, seré dirigido a donde debo ir. De nuevo, es todo ese principio de no poner la carreta delante de los caballos. No es poner la señal antes de la fe, ¿verdad? La fe es primero. Y entonces recibes la guía y la señal que requieres. Es aprender a trabajar con el Espíritu. Es aprender a confiar en el Señor. Y han dependido de esta casa para subsistir hasta el momento. Y vamos a suponer, y les mostraré por qué en un minuto, que quizás llevan unos 2 o 3 años en el desierto cuando se detienen en esta zona. Y Nefi rompe su arco de acero. Bien, ahora lo que debemos pensar es que probablemente no es un arco de acero de una sola pieza. Eso no tenían entonces, eso no fabricaban. Lo más probable es un arco de madera, que habría tenido varias partes reforzadas, quizás áreas de metal en él, pero la madera podría romperse y el arco quedaría inservible en ese momento. Y era común en ese tiempo llamarlo arco de acero, aunque sea curvo, de madera curvada. Y así vuelven al campamento, a la tienda, sin nada de alimento. Y Lamán y Lemuel están murmurando. E incluso su padre Lehi, el padre de Nefi, empieza a murmurar otra vez, recordando la historia de los hijos de Israel, ¿verdad? Cuando no tenían comida. ¿Qué hay de? Iban a morir de hambre en el desierto. Y incluso Aarón habría murmurado. Y aquí Lehi está murmurando. Y así esa murmuración va junto con este muy difícil viaje. Y simplemente tener que poner todo lo que tienes ahí, en confiar en el Señor, lo que hace Nefi, y trata de enseñarnos con la forma en que escribe esta historia. Es decir, la capacidad de nosotros en un mundo moderno, occidental, para salir y ser capaz de hacer esto sin murmurar. Seamos honestos, es muy difícil. Y es interesante, ¿no?, que en cada caso donde tienes esta nueva dispensación o esta nueva restauración, tienes historias de éxodo por todas partes en el libro de Mormón. Tienes la historia de los leítas y la historia de los jareditas. Y estos viajes increíblemente difíciles que atraviesan. Mira la iglesia, en nuestra propia pequeña historia recientemente, con todo el tener que saltar de Nueva York a Ohio a diferentes partes de Missouri a Nauvoo, y luego tener que viajar al Valle del Lago Salado. Esto parece ser parte de lo que se requiere de un pueblo, ¿cierto? Tienes que ser probado en un horno. Y eso es lo que sucede aquí con los leítas. Y así el arco de Nefi se rompe. Los arcos de sus hermanos perdieron su tensión. Estos arcos solían funcionar durante unos 100,000 disparos. Y no aciertas a un animal siempre, ¿verdad? Y así esto probablemente nos da un número aproximado
según expertos en el campo, sobre arcos y flechas antiguos. Probablemente los pondría a 3 años, fuera de Jerusalén, cuando perdieron la tensión de sus arcos. Y Nefi fabrica un nuevo arco, lo cual es una hazaña increíble, lograr crear un arco que funcione. Normalmente necesitas expertos para poder hacer eso. Y él acude a su padre, Lehi, el patriarca, y le pregunta, ¿a dónde voy para encontrar comida? Y Lehi es en realidad humillado por Nefi. Y entonces Lehi acude a la Liahona. Y él lee allí palabras que lo aterrorizan. Y es muy, muy humilde, porque él murmuró y no creyó del todo. ¿Cierto? Y Nefi, creo, nos da el ejemplo de que, mira, existe un plan establecido. Recuerda los lirios del campo, ¿verdad? De nuevo es una frase común en un ejemplo de restauración. Sección 84. De doctrina y convenios. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Con Jesús. Y la Liahona le dice que vaya a las cumbres. Ahí es donde habrían estado esas cabras y otras presas que viven en las partes altas de las montañas, terreno muy difícil. Y Nefi mata más de una bestia y obtiene comida para la familia. Luego se quedan unos días más. Ahora van a terminar en un lugar llamado Nahom, que de hecho sabemos que existe un lugar llamado Nahom en este camino que probablemente siguieron. Es probablemente la única real evidencia arqueológica bastante sólida del Libro de Mormón, en cualquier parte. Es este lugar, Nahom. Y esto básicamente significa duelo o consolación. Eso probablemente significa Nahom. Tendría sentido mencionar su nombre, si es donde Ismael muere. Luego, en el 35. Y aconteció que las hijas de Ismael lloraron excesivamente debido a la pérdida de su padre. De nuevo, hemos hablado de esto antes, sobre cómo las mujeres son una puerta de entrada, y culturalmente. Ellas son típicamente retratadas en estos lugares al nacer, pero también al morir, como a las mujeres al pie de Cristo en la cruz y por supuesto en la tumba. Cuando Jesús sale de la tumba, habla con ella. Esto concuerda con esa cultura. Y aquí en el 37, donde las cosas se ponen muy tensas. Y dice, y Lamán dijo a Lemuel y también a los hijos de Ismael, miren, matemos a nuestro padre y a nuestro hermano, Nefi, que se cree nuestro líder y maestro, siendo nosotros sus hermanos mayores. En el 38 dice que el Señor le habló. Bien. Revelación, ¿verdad? Algo contra los deuteronomistas. Y también que los ángeles le han servido. Recuerden esa reducción en la jerarquía celestial en la que se centran los deuteronomistas. Pero miren, sabemos que nos miente. Es porque están retrocediendo, retirándose hacia sus costumbres de Jerusalén. Pero escuchan la voz del Señor. La voz del Señor castiga Lamán y Lemuel, y entonces calmaron su ira y se arrepintieron de sus pecados, tanto que el Señor nos volvió a bendecir con comida para que no muriéramos. Es interesante. Era un pensamiento común entonces, y probablemente sea verdad. No lo pensamos así, pero los antiguos sí. Y es si hay alguien entre vosotros que está pecando, entonces eso puede evitarles recibir bendiciones del grupo. Piensen en Jonás y la ballena, ¿verdad? Donde Jonás está, ya saben, la tormenta ocurre y tratan de averiguar por qué sucede esto. Debe haber alguien a bordo que ha sido pecador. Y Jonás finalmente dice, está bien, confieso, soy yo. Y lo lanzan por la borda, ¿verdad? Para que puedan salvarse a sí mismos. Es la misma idea que Nefi termina planteando aquí, diciendo que porque Lamán y Lemuel apartaron su ira, ahora tienen comida
Y lo veremos en un momento aquí de nuevo en un barco, igual que Jonás. Y luego llegamos al final de su viaje y se nos dice, y aconteció que emprendimos nuestro viaje por el desierto y viajamos casi hacia el este desde ese momento en adelante. Y pasamos muchas aflicciones en el desierto. Y nuestras mujeres tuvieron hijos en el desierto. Esto se volverá, de nuevo, muy difícil. Estos niños que nacen y tratando de vivir como beduinos. Ahora esto, por cierto, en el extremo sur de Arabia, va a ser exactamente a donde irías aquí, cruzando hacia una zona con muchos bandidos. Había bandidos por todas partes, especialmente aquí. Y tendrías que ser muy cuidadoso. Y especialmente por la noche querrías ocultarte. Y esto te llevaría exactamente hacia donde terminarías en el sur de la península arábiga. Pero mientras tanto no debían encender fuegos. Y así que eso es algo común. Si lees los pocos relatos de occidentales que vivieron con los beduinos en Arabia Saudita, incluso con Sir Richard Burton, por ejemplo, obtienes una visión donde siempre estás en guardia de los demás. No vives en una ciudad, solo tú y tu familia y otros pocos. Y existe una cultura allí de que habrá incursiones todo el tiempo. No querían ser encontrados, por eso rara vez encendían fuego y comían mucha carne cruda. Y esto es común en esa época. Lo habrían hecho. Habrían comido los riñones y habrían comido el hígado crudo. E incluso la carne, si era necesario, por difícil que sea comer, cruda. Pero puede que la hayan comido cruda o encendido un fuego rápido durante el día, solo un poco, y ablandado la carne solo un poco al cocinarla. Pero te hace pensar en esas 116 páginas y lo que Lehi pudo cubrir sobre este viaje y lo fascinante que sería realmente obtener un relato profundo de este asombroso viaje de 8 años por la península arábiga, enfrentando múltiples dificultades, moviéndose por meses, otro lugar por semanas, y todas las dificultades que debieron tener. Y entonces en el versículo 5 dice, y llegamos a la tierra que llamamos abundancia, por su mucha fruta, y también miel silvestre. Esto es fascinante. Hace 5 años, leía un libro de el lingüista hebreo Zioni Sevit. Hice un episodio sobre esto, es de los primeros. Y me encontré, mientras revisaba esto, me encontré con su discusión sobre la palabra Edén, del jardín del Edén. Y habla sobre Edén y su etimología, de dónde viene esta palabra, qué significaría literalmente. Y adivinen qué encontró. Es fascinante. Sí, lo adivinaron. Encontró abundancia. Él dice que Edén significa abundancia. Dijo esa palabra exacta. Fascinante. Y están en la orilla del mar y dicen que llamaron a esto Eriantum, que interpretado es muchas aguas. Esto probablemente tiene una raíz egipcia en la palabra Eriantum, pero este no es su destino final. Y por mucho que estén emocionados y entusiasmados por esta área abundante en la que están, dice en el versículo 7, aconteció que después de que yo, Nefi, estuve en la tierra de abundancia, por muchos días, no parece ser mucho tiempo, la voz del Señor me dijo, levántate y sube a la montaña. Y aconteció que me levanté y subí a la montaña, y clamé al Señor. Eso sería de nuevo como Moisés subiendo al Sinaí para tener su visión. ¿Verdad? Eso es lo que está viendo aquí, algo muy similar. Eso es lo que está narrando usando esa idea de autoría. ¿Cómo está tratando de unir esto? Recuerden que Moisés subió al monte Sinaí, tuvo una visión. ¿Y de qué trataba realmente esa visión? Esa visión trataba de construir el tabernáculo. Ve la visión de la creación, la visión del Edén, y desciende de la montaña portando las tablas de la ley, y edifica
el templo. ¿Y qué está haciendo Nefi aquí? Sube a la montaña, al ser llamado, tal como Moisés, a subir a la montaña, y después desciende comprendiendo que necesita construir el navío. El barco es como un templo para ellos. Es un paralelo exacto en ese sentido. Aquel barco es un templo. Igual con los jareditas, su historia es asombrosa. El hermano de Jared, quien sube al monte y ve el dedo de Dios, y luego construye los barcos. Y luego tenemos de nuevo la historia de los hijos de Israel aquí. Así que Nefi baja. Él dice, oigan, me han dicho que debo construir un barco. Y ellos comienzan a murmurar contra él de nuevo, ¿verdad? Igual que los hijos de Israel. En 18, y así mis hermanos se quejaron contra mí y deseaban no trabajar, pues no creían que yo fuera capaz de construir un barco. Es como los hijos de Israel, rechazando la ley superior, ¿verdad? Y tampoco creerían que fui instruido por el Señor. No van a creer en estas cosas de revelación. Y Lamán y Lemuel se regocijan. Por esto, de que Nefi ahora está decepcionado y desanimado. Y dicen algo interesante aquí, y es un punto clave para entender cómo Nefi se está separando a sí mismo y a su padre de Lamán y Lemuel, ¿no? Vemos esto otra vez como hemos discutido muchas veces en estos primeros episodios sobre los deuteronomistas. Dice en el versículo 20, y tú eres como nuestro padre. Lamán y Lemuel le dicen a Nefi, llevado por las imaginaciones necias de su corazón, sus visiones. ¿Cierto? Sí, Él nos ha sacado de la tierra de Jerusalén. Y hemos vagado por el desierto durante estos muchos años. Nuestras mujeres han trabajado estando embarazadas, han dado a luz en el desierto y sufrido todo, salvo la muerte. Y habría sido mejor que hubieran muerto antes de salir de Jerusalén en lugar de sufrir estas aflicciones. ¿No? Ellos están otra vez mirando hacia Jerusalén. Es como la mujer de Lot mirando hacia Sodoma. ¿Verdad? Siguen intentando, Nefi los hace mirar hacia atrás a menudo para volver a lo que es Jerusalén, como la esposa de Lot hacia Sodoma. No es el lugar ni la comodidad. Ellos dicen que es eso. Pero al hablar de ellos, anhelando eso y mirando hacia Jerusalén, es lo que representa Jerusalén. Y en este tiempo representa apostasía, representa la pérdida de Cristo. Y en 22 nuestra clave, ¿no? Y sabemos que el pueblo que estaba en la tierra de Jerusalén, es decir, Lamán y Lemuel, eran un pueblo recto, pues guardaban los estatutos y los juicios del Señor y todos sus mandamientos de acuerdo con la ley de Moisés. Por tanto, sabemos que son un pueblo justo, y nuestro Padre los juzgó, y nos llevó lejos porque escuchamos sus palabras. ¿Escuchar sus palabras comparado con qué? Comparado con las palabras de los que estaban en Jerusalén, ¿cierto? Ellos se enfocan solo en la ley de Moisés, lo demás que va más allá ha sido eliminado. Imaginaciones vanas de tu corazón. Esta idea de un Mesías que es Jehová, quien vendrá y será el sacrificio supremo, en vez de los sacrificios de la ley de Moisés, no creemos. Y es interesante que en respuesta Nefi regresa y ¿a quién invoca otra vez? Moisés. No, Moisés ha sido elevado a un lugar donde, para los deuteronomistas y Lamán y Lemuel, a un lugar de honor, por encima de un Dios que condescendería hacia ellos, y probablemente sobre Abraham. También, pues Abraham representa la ley superior, el pacto superior. Y recuerda todo este tiempo. ¿A dónde van mientras viajan? A la tierra prometida, el pacto superior. Habla del evento conocido como el Éxodo y repasa sus detalles. Y creando un paralelo para, durante el resto de este viaje, a través de este trayecto, qué actividades realizan en Arabia. Y nos da una idea de lo que sucede en Jerusalén. Él dice aquí como paralelo, recuerda que ellos dicen que Jerusalén es justa. Y así,
Nefi dice en 25, saben que los hijos de Israel estaban en servidumbre. Y saben que les fueron impuestas tareas. ¿Suena a los fariseos? Que eran gravosas de llevar. Por lo tanto, saben que debe ser algo bueno para ellos, que debían ser sacados de la servidumbre. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Y dice, pero saben que los egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Bueno, él sabe que Jerusalén caerá, ¿cierto? Y saben también que fueron alimentados con maná en el desierto, que ha estado repasando, que serían bendecidos si seguían los mandamientos, que tendrían comida. Y saben que Moisés, por su palabra y el poder de Dios, golpeó la roca y salió agua, para que los hijos de Israel saciaran su sed, y están en abundancia ahora. No, el Señor los cuidó y los llevó a abundancia. Y dice muy específicamente, y esto probablemente molesta a Lamán y Lemuel. En 30 dice, y no obstante ser guiados. El Señor su Dios, su Redentor, Él está poniendo esto aquí. Él está escribiendo esto a propósito aquí. Yendo ante ellos, guiándolos día a día, y dándoles luz por la noche y haciendo todas las cosas por ellos que eran convenientes para que el hombre recibiera. Aún así, endurecieron sus corazones y cegaron sus mentes contra Moisés. De nuevo compara a Lamán y Lemuel con los hijos de Israel. En el versículo 39, imaginería del templo. Tenemos, Él reina en lo alto de los cielos, pues es su trono. Y esta tierra es su estrado, ¿verdad? Eso es el lugar santísimo, el trono de Dios, puesto en el templo de Salomón, mayor que el arca de la alianza. El arca de la alianza en la roca, bajo el trono, sirviendo como el estrado y representando a la tierra misma. Luego dice algo interesante en el versículo 40, ¿verdad? Donde los hijos de Israel, bajo un convenio menor del que aceptaron en Sinaí. Él ha estado revisando esto con Lamán y Lemuel acerca de Moisés y los hijos de Israel. Ahora él invoca a Abraham. Y acerca del convenio de Abraham, la razón de su salvación es debido al convenio abrahámico o el convenio superior de Melquisedec, que va junto con el juramento o la tierra prometida. Él dice, y amó a aquellos que lo tendrán a él como su Dios. He aquí, él amó a nuestros padres y pactó con ellos. Sí, incluso Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el pacto de Melquisedec. Y recordó los convenios hechos, el nuevo y sempiterno convenio. Por lo tanto, los sacó de la tierra de Egipto. En otras palabras, seguimos un convenio de Melquisedec aquí. Nefi, eso es lo que yo entiendo de eso. Nefi está diciendo, mira, hay un convenio menor que Jerusalén sigue. Aún. Y mira lo que les hace. ¿Verdad? Estamos siguiendo el convenio de Abraham, Isaac y Jacob. Hay un convenio mayor aquí. Y esto es lo que él acaba de experimentar. Nefi, mientras ha pasado por esta visión, esta compleja visión del árbol de la vida y luego del futuro, esta porción profética de la visión, hablando acerca de su pueblo, los gentiles y el convenio abrahámico. Y eso se convierte en el tema del libro de Mormón y lo expone aquí, frente a Lamán y Lemuel, que desean seguir un convenio menor que no espera el convenio superior. Y en el capítulo 18, Nefi termina el barco y tenemos el relato del nacimiento de Jacob y José. Esto es algo interesante para Lehi en la forma en que nombra a sus hijos. ¿Verdad? Lamán y Lemuel son nombres hebreos. Y luego tienes a Nefi y Sam, que son probablemente nombres egipcios. Y después tienes a Jacob y José. Bueno, eso es un padre y un hijo. Y bien podría ser que Lehi aquí está en cierto modo buscando sus raíces tribales con sus dos últimos hijos. Y va a Jacob, que es Israel, y a su hijo, José, de donde viene Lehi. Y así, al dejar el viejo mundo, y van al barco, los últimos hijos despiertan el reconocimiento de su origen. Al dejar el viejo mundo, y se dirigen al nuevo mundo.
Ellos son un resto específico de la casa de Israel. Y entonces, claro, mientras viajan por las aguas, otro evento aterrador aquí. Esto es tan malo como estar en el desierto y estar cerca de morir de hambre y sed. Amán, Lemuel y los hijos de Ismael atan a Nefi de nuevo. Se está volviendo un hábito. Y al atarlo, la tempestad en la que están crece. Y así de nuevo, esto es justo como con Jonás, ¿verdad? Las tormentas en las que él estaba era por su culpa y por lo que había hecho al negar al Señor y su llamado para ir a predicar a Nínive. Aquí es por Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael y lo que le están haciendo a Nefi. Y así, cuando creen que todo está perdido, en esta tormenta he navegado en aguas fuertes, he navegado mucho, en mar abierto, y es un poco aterrador, ¿verdad? Es un poco atemorizante estar ahí fuera. Y si es una gran tormenta, puedes imaginar la obstinación de Lamán y Lemuel al no querer desatar a Nefi a riesgo de todos. Pero al final lo hacen y todo se calma. Y es muy obvio aquí que Lamán y Lemuel están perdiendo su lucha de poder. El Señor está con Nefi. Y así los vientos y las corrientes finalmente llevan a los lehitas a la tierra prometida. Creo que mencioné esto, pero es muy interesante. Creo que el nuevo mundo aquí no es tan desconocido. Y aunque puede que no hayan sabido exactamente a dónde iban, quién sabe. Quiero decir, puede que hayan oído hablar de este lugar. Eso no sería sorprendente. Había cerca de 600 antes de Cristo una gran agitación social, no solo en Judá, sino en todo el Medio Oriente y el Lejano Oriente. Y hay expediciones y exploraciones ocurriendo por todos lados, barcos saliendo a explorar diferentes áreas. Es como una moda que está ocurriendo. Lo mismo pasó a inicios del siglo XX con la Antártida. Como Hugh Nibley lo describió, es un punto muy axial del tiempo, con mucha agitación y cambios. Aquí llegan a la tierra prometida, el mismo lugar donde terminan los mulequitas. Más o menos se encuentran con ellos. Y es donde los jareditas terminaron. Más o menos. Terminan topándose, o los mulequitas terminan topándose con el último jaredita. Eso me parece muy coincidente. 3 pueblos diferentes viniendo de 3 expediciones distintas. 2 alrededor del mismo tiempo. Cerca del mismo tiempo. En un par de décadas. Y uno de hace 1 milenio o más. Y aquí están todos encontrándose en el Nuevo Mundo. Podría ser un lugar que el Señor usó como tierra prometida para otros pueblos que se fueron. Sabemos, por ejemplo, que los vikingos terminaron en el noreste, allá en Canadá y en la costa norte superior de los Estados Unidos, hace 1000 años. Sabemos que los chinos terminaron a la costa del Pacífico, en México, antes que Colón. No es tan extraño que estos grupos del Medio Oriente terminen en América. Así que no es tan extraño que estos grupos del Medio Oriente, el Viejo Mundo, lleguen a las Américas. Después, en el siglo XIX, hablamos un poco sobre teología y profecías. El Hijo de Dios vendrá unos 600 años después. Lee y profetiza sobre eso. Nefi habla de su crucifixión. Saben de estas cosas. Saben cómo va a morir. Y hablan de ello. Y usan las palabras exactas de Él sufre. ¿Verdad? Y lo golpean. Todo esto es cosas que escuchas de Isaías, por ejemplo. Todo esto se centra en el Redentor y la restauración del conocimiento de la doctrina de Cristo. Y parece que en las planchas de bronce hay otros libros allí que no tenemos en el Antiguo Testamento hoy. Sorpresa, ¿en qué se enfocan? Tal vez muy claramente. Se enfocan en el Hijo de Dios. Aquí se nos dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob
se entrega a sí mismo según las palabras del ángel, como un hombre en manos de hombres inicuos, para ser levantado. Esa frase, de nuevo, es una frase que ha existido, al menos, bueno, incluso antes de la serpiente de bronce. Según las palabras de Enoc, el profeta olvidado, y ser crucificado, conforme a las palabras de Nahum. Antes de este tiempo, de nuevo, saben que él será crucificado y ser enterrado en un sepulcro, según las palabras de Zenos, y obtenemos aquí mismo ya la señal de los 3 días de oscuridad a su muerte, y que esta señal sería dada a quienes habitan las islas del mar, y más especialmente dada a aquellos que son de la casa de Israel. Así que cuando oyes cosas como, bueno, el libro de Isaías, realmente no habla específicamente sobre el Hijo de Dios o del Cordero de Dios. Habla de algo así que podría ser interpretado como Jesucristo. Recuerda que aquí hay evidencia de que los profetas hablaron específicamente sobre Jesucristo, incluso sobre cómo iba a morir y que sería enterrado en un sepulcro y que le escupirían y que estaría oscuro 3 días. Es difícil imaginar que Isaías no ha hablado de eso de forma más explícita. Y Nefi dice aquí, otra vez, aconteció que yo, Nefi, enseñé a mis hermanos estas cosas. Se trata de Jesucristo. Y aconteció que les leí muchas cosas que estaban grabadas en las planchas de bronce, incluyendo sobre Jesucristo. Y él dice aquí, curiosamente, en el 23, es importante. Y les leí muchas cosas que se hallaban escritas en los libros de Moisés. Pero, para que pudiera persuadirlos más plenamente a creer en el Señor su Redentor. Mira, él debe lograr que crean en Jesucristo. Les leí aquello que fue escrito por el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros, para que fuera para nuestro provecho y aprendizaje. En el capítulo 20 tenemos capítulos de Isaías. No entraré en eso ahora. Esperaré a profundizar más en eso en segundo Nefi, para incluirlo. Y así podemos enfocarnos en lo que pasa con Nefi, mientras él se obsesiona con Isaías e inserta estos capítulos. Pero lo interesante es con qué comienza. Llegaré a eso más tarde, pero empieza con los capítulos 48 y 49 y construye hacia esta área de Isaías que es crucial, muy mesiánica. Es mesiánica y muy basada en el convenio con la casa de Israel y los gentiles. Y Nefi se compara con lo que sucede aquí en Isaías porque ve que su familia es un resto de Israel y que encajan justo en lo que Isaías habla como una regla general de profecía, con la casa de Israel esparcida y con el Evangelio yendo a los gentiles. Ese es exactamente el papel de los nefitas y lamanitas. Son esparcidos, ¿verdad? Dejan el viejo mundo, cruzan las grandes aguas, llegan a una tierra prometida, mantienen un registro enfocado en la doctrina de Cristo y una restauración de lo que se ha perdido en Jerusalén. Y luego ese libro, que trata sobre sus tratos con el Señor y entre ellos, es preservado y llevado a los gentiles, traído a José Smith, traído a Efraín. Nefi ve su papel y el rol de sus descendientes en todo esto. Y es exactamente lo que Isaías describe en su libro. Y Nefi termina aquí su primer libro, con estas palabras de Isaías, hablando sobre el Mesías y hablando sobre el convenio abrahámico. En el inicio de su libro, él comienza hablando sobre el Salvador y el ambiente en Jerusalén. Y al final de su libro, aquí en primer Nefi, concluye hablando de el Salvador, el Redentor, y usando versículos mesiánicos de Isaías
y sobre cómo su gente aquí ahora, esparcido desde Jerusalén, juega un papel imperativo en las profecías de Isaías. Hasta la próxima.